Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 121. El Rey Mago, sala de reuniones. Dentro de la amplia sala de reuniones del Palacio del Rey Mago, varios capitanes de los Caballeros Mágicos ya se habían reunido, y sus conversaciones resonaban en la larga mesa ovalada. Charlotte mantenía los brazos cruzados, con el ceño fruncido y pensativa. Si Julius Sama nos ha convocado sin previo aviso, debe de ser algo serio. Nozel se recostó en su silla, con la postura rígida pero el tono agudo. Quizás la investigación sobre esos usuarios de magia no muertos haya dado sus frutos. Si ese demonio sigue con él, entonces ya no es un asunto menor. Yami exhaló el humo del cigarrillo que colgaba de sus labios. Puff, su silla se inclinó peligrosamente hacia atrás sobre dos patas. TCH. No saques conclusiones precipitadas, chico elegante. El viejo nos convoca por todo tipo de tonterías. Podría ser otra de sus lecciones de historia. O un experimento mágico. Fuego León soltó una suave risita mientras miraba a ambos. Chucle, sea cual sea la razón, está claro que no puede esperar. Julius Sama rara vez se mueve sin un propósito. Antes de que las especulaciones pudieran ir más lejos, las altas puertas al fondo de la sala se abrieron con un chirrido. Un silencio se apoderó de la sala. El rey mago Julius Novachrono entró, con su habitual sonrisa cálida atenuada por una seriedad que inmediatamente atrajo la atención de todos. Detrás de él venía Marx, con las manos llenas de informes y pergaminos cuidadosamente apilados, con una expresión seria e indescifrable. Los capitanes se levantaron instintivamente cuando Julius tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Su mirada recorrió a cada uno de ellos, deteniéndose lo suficiente como para que el aire se tensara con expectación. Gracias por venir con tan poca antelación, comenzó Julius, con un tono tranquilo pero con un matiz de gravedad. Hay algo importante que debemos discutir. El ambiente se volvió más pesado por segundos. Incluso Yami se inclinó hacia adelante, con el humo de su cigarrillo enroscándose perezosamente en el aire tenso. Sin decirle una palabra, Julius colocó un pergamino enrollado sobre la mesa y lo desplegó. Un cartel con tinta negra les miraba fijamente. El emblema de un sol dividido en sombras y, debajo, rostros marcados con carteles de Se busca. El ojo del sol de medianoche, dijo Julius, con voz tranquila pero con un toque de inquietud. Un misterioso grupo terrorista. Sus recompensas. Golpeó el pergamino con un dedo. No las he emitido yo, sino directamente el rey de la corona, Ben. Se escucharon murmullos entre los capitanes. Nozel frunció el ceño. ¿El propio rey corona? Eso es inusual. Pero ya lo sabíamos. Fuego León se inclinó para examinar el cartel. Nunca había visto ni oído hablar de esta organización. Que el rey haya actuado primero, incluso antes que el rey mago, sugiere un peligro más allá de una rebelión ordinaria. Charlotte apretó los labios. ¿Son completos desconocidos, para todos nosotros? Los ojos de Julius volvieron a escudriñar sus rostros, como si esperara que alguno de ellos revelara información oculta. Entonces, ¿ninguno de ustedes sabe nada? ¿Ningún encuentro, ningún rumor de sus informantes, ni siquiera rumores? El silencio que siguió fue absoluto. Uno por uno, los capitanes negaron con la cabeza. Yami rompió el silencio con un gruñido seco. TCH. ¿Estás diciendo que todos estamos viendo a este grupo por primera vez ahora, eh? Supongo que el rey Corona quiere asegurarse de que no nos quedemos en la oscuridad. Julius se reclinó ligeramente, con una expresión indescifrable. Lo que significa, murmuró, más para sí mismo que para ellos, que Ben sabe más que nosotros. El peso en el aire se intensificó y los capitanes se miraron entre sí con inquietud. Mientras las palabras de Julius flotaban en el aire, sus agudos ojos recorrieron la fila de capitanes. Fuego León se sentó erguido, digno como siempre, con la mandíbula apretada en una silenciosa determinación. Charlotte permaneció rígida, con la mirada fija en el cartel como si memorizara cada palabra. Nozel parecía pensativo, calculando ya lo que este grupo podría significar para la noble orden de Clover. Yami se encogió con una sonrisa burlona, aunque el leve entrecerrar de sus ojos delataba su seriedad. Finalmente, la mirada de Julius pasó por alto a su fiel ayudante Marx, solo para posarse en William Van Geance. El capitán del amanecer dorado permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y la tenue máscara ocultando la mitad de su rostro. A simple vista, parecía sereno, con una expresión tranquila.
Pero Julius había pasado años reclutando, formando y leyendo a las personas. Conocía los tics. Vio la rigidez en los hombros de William, el breve apretón de su mandíbula antes de suavizarla. Un destello de tensión, rápidamente enterrado bajo esa fachada serena que lo caracterizaba. Los ojos de Julius se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué está nervioso? Incluso Marx, que permanecía en silencio al lado de Julius con la pila de papeles, no parecía diferente de lo habitual. Pero William era un hombre que Julius había elegido personalmente, un capitán en cuyo talento creía. Ver incluso la más mínima grieta lo inquietaba. La voz de Julius se suavizó, aunque sus ojos nunca se apartaron de William. El Rey Corona no ofrece recompensas a la ligera. Sean quienes sean estas personas, son lo suficientemente peligrosas como para que Ben considere necesario alterar él mismo el orden del reino. William inclinó la cabeza en una tranquila reverencia, pero Julius volvió a captarlo. Esa pausa casi imperceptible, esa tormenta oculta. Por dentro, Julius sintió una rara punzada de inquietud. ¿Qué pasa, William? ¿Qué me estás ocultando? Julius se recostó en su silla, sin perder su sonrisa afable, pero por dentro ya lo había anotado. Habría que vigilar a William. Confiaba en sus capitanes, pero la experiencia le había enseñado que la confianza y la vigilancia debían ir de la mano. Jamie, por su parte, había permanecido en silencio todo el tiempo. Una lenta calada a su cigarrillo llenó la habitación de humo, pero sus agudos ojos habían captado el mismo detalle que Julius. Frunció el ceño mientras exhalaba lentamente. Frunció el ceño William, sintiendo las dos miradas fijas en él, se recompuso. Su respiración se estabilizó, su postura se volvió firme y, cuando volvió a levantar la vista, la calma había regresado a sus ojos. Pero en ese fugaz instante, justo antes de recuperar el control, Julius y Jamie lo vieron. Su iris brilló con un destello dorado, solo por un instante, antes de volver a su habitual tono púrpura. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. La discusión continuó, los capitanes aportaron sus teorías sobre el ojo del sol de medianoche, aunque no se descubrió nada nuevo. Finalmente, Julius se levantó con un suave aplauso. Eso es todo. Manténganse alerta. Sea quien sea este enemigo, el Rey Corona se lo toma en serio, y nosotros también deberíamos hacerlo. Uno a uno, los capitanes se marcharon. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta que solo quedó el silencio. Jamie, sin embargo, no se había movido. Estaba sentado encorvado en su silla, con los brazos cruzados, un cigarrillo colgando de sus labios y la tenue brasa brillando en la oscura sala. Sus ojos oscuros miraban fijamente la puerta vacía por la que acababa de salir William. Julius lo miró con curiosidad. ¿Sigues aquí, Jamie? Jamie exhaló una bocanada de humo y frunció aún más el ceño. TCH, hay algo sospechoso en ese tipo. La sonrisa de Julius se desvaneció y se convirtió en algo más contemplativo, con la mirada fija también en la puerta. Sí, murmuró en voz baja. Creo que tienes razón. Jamie sacudió la ceniza de su cigarrillo en la bandeja, la habitación estaba en penumbra excepto por el tenue resplandor. No se molestó en suavizar sus palabras. Entonces, ¿qué quieres que haga con él? Entrecerró los ojos hacia la puerta por la que William había salido. Podría acorralarlo, sacudirlo un poco. No tardaría mucho en ver qué hay debajo de esa máscara de calma que lleva puesta. Julius levantó una mano ligeramente, deteniéndolo. Su tono era tranquilo, casi casual, pero sus ojos eran agudos. No, Jamie. No te enfrentes a él, todavía no. Jamie arqueó una ceja. ¿En serio? Si está ocultando algo, cuanto más esperemos, peor será. La sonrisa de Julius volvió a aparecer, aunque sin su calidez habitual. A veces, cuanto más intenta ocultar a alguien, más revela. Quiero ver cuánto nos muestra William por sí mismo. Observa sus movimientos. Fíjate en cuántas veces se ausenta de la sede de Golden Dawn. Si realmente es su líder, sus desapariciones deberían coincidir con los ataques del ojo del sol de medianoche. El Rey Mago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la pulida mesa. ¿Recuerdas al anciano y a sus nietos, a los que salvó el Rey Corona? William no estaba ni cerca de la base de su escuadrón ese día. Me pareció inusual. El cigarrillo de Jamie ardía entre sus dedos, y su ceño se frunció aún más. Entonces, lo que dices es que lo mantengamos bajo la lupa, pero sin asustarlo. Exactamente, confirmó Julius con un gesto de asentimiento. No, si actuamos demasiado pronto, ocultará mejor sus huellas. Por ahora, esperaremos. Observaremos.
Yami soltó un gruñido y se recostó de nuevo con una bocanada de humo. Esperar no es realmente mi estilo, pero está bien. Mantendré los ojos abiertos. Si ese tipo estornuda mal, lo sabré. Julius se rió suavemente, aunque su mirada seguía distante, pensativa. Bien. Porque si mis sospechas son correctas, entonces el secreto de William podría sacudir los cimientos del reino de Clover. La sala quedó en silencio, y la tensa atmósfera se prolongó durante un buen rato. Capítulo 122. Mientras tanto, el escuadrón de caballeros reales enviado por Darius se movía silenciosamente por las zonas fronterizas, disfrazados de simples viajeros. Su misión era delicada: reunir pruebas de corrupción sin despertar sospechas. La primera parada fue Branfield Village, un asentamiento agrícola dedicado al cultivo de trigo y cebada. El escuadrón se dividió en parejas, cada una de las cuales se mezcló con el bullicio del pueblo. Al pasar por el mercado, oyeron a los granjeros quejarse cerca de los silos de grano carbonizados. Todo se ha perdido en una sola noche, el fuego se lo ha llevado todo, murmuró con amargura un anciano granjero, con las manos ennegrecidas por tamizar las cenizas. Y la corona aún no nos ha enviado la indemnización. ¿Qué vamos a comer hasta la próxima cosecha? El segundo grupo se dirigió hacia Red Valley, un pueblo conocido por sus huertos. Los bosques, antes frondosos, ahora eran esqueléticos, con ramas ennegrecidas que se retorcían hacia arriba como manos muertas. El humo aún flotaba en el aire. En la taberna, dos aldeanos borrachos discutían acaloradamente. Nos prometieron oro, ¿no? ¿Dónde está, entonces? Uno balbuceó, golpeando su jarra contra la mesa. Quizás los jefes se lo quedaron, susurró el otro, bajando la voz. La semana pasada vi a su hijo con una capa más fina que la de cualquier noble. La última pareja de caballeros se infiltró en Dunoin, un pueblo ganadero. Aquí, el ambiente era aún más sombrío. Los corrales estaban quemados y las familias se apiñaban junto a los graneros en ruinas. Las madres susurraban a sus hijos sobre el hambre. En la plaza, dos hombres comenzaron a discutir. Nos estamos muriendo de hambre mientras los jefes se engordan en sus mansiones. No me digas que no se han quedado con el dinero que era para nosotros. Cállate. ¿Quieres acabar en el calabozo por hablar así? Cuando los caballeros disfrazados se reagruparon al anochecer en un granero abandonado, cada uno informó haber oído lo mismo: rumores de que el oro nunca llegaba al pueblo. La miseria de los aldeanos era real, pero su ira no se dirigía contra la corona, se dirigía contra sus propios líderes. Un caballero apretó el puño. Si esto es cierto, entonces los jefes quemaron sus propias tierras por dinero. Eso es traición. Su líder levantó la mano. Cuidado. Estamos aquí para confirmar, no para actuar. Nuestro rey quiere ocuparse de ellos personalmente. El granero se quedó en silencio. El tenue resplandor de las brasas del exterior proyectaba sombras sobre sus rostros. La verdad se estaba haciendo evidente. La codicia había llevado a estos jefes de aldea a sacrificar el sustento de su propio pueblo. Esa noche, mientras la luna proyectaba un pálido resplandor sobre las tierras de cultivo carbonizadas, el líder del escuadrón de caballeros reales esbozó el plan dentro del granero abandonado. Nos moveremos despacio. Un pueblo cada vez, 3 noches. 2 sombras se colarán dentro, el resto montará guardia. Sin errores. No podemos arriesgarnos a alertarlos. Primera noche, Branfield, 2 caballeros, ocultos por un hechizo de camuflaje, escalaron la pared trasera de la mansión del jefe Albern. En el interior, el lugar rezumaba lujo. Alfombras de seda, vinos importados y adornos de oro que contrastaban con los aldeanos hambrientos del exterior. Se movieron con cuidado, registrando cajones y armarios. Finalmente, uno de los caballeros abrió un cofre cerrado con llave que había debajo de la cama. Dentro había un libro de contabilidad lleno de extrañas anotaciones. Pago de la corona. Distribuido a las granjas. Ninguno. Ganancia personal. 1000 monedas de oro almacenadas en la bóveda sur. El caballero apretó la mandíbula. Esta era la prueba que necesitaban. Copió las entradas en un pergamino, volvió a colocar el libro de contabilidad en su sitio y salió sin ser visto. Segunda noche, Red Valley, la segunda incursión tuvo como objetivo la finca del huerto del jefe Mardón. A diferencia de la de Albern, esta estaba custodiada por hombres que bebían en la puerta principal. Los caballeros se colaron por una ventana del segundo piso, moviéndose como fantasmas. Dentro del estudio, había una carta medio quemada sobre el escritorio. Nuestro plan funcionó mejor de lo esperado. El fuego se propagó rápidamente. Con las pérdidas de Branfield, nadie sospechará de nosotros.
Una vez que la corona entregue el dinero, lo dividiremos en 4 partes, tal y como acordamos. Los caballeros intercambiaron miradas sombrías. No se trataba solo de codicia, era una conspiración. Cogieron con cuidado el fragmento de la carta y desaparecieron en la noche. Tercera noche, Dunoin, el objetivo final era el salón del jefe Osric, una casa fuertemente fortificada rodeada de aldeanos desesperados que pedían limosna. Pasar por delante de los guardias les llevó más tiempo, pero los caballeros finalmente encontraron las habitaciones personales del jefe. En un compartimento oculto detrás de una pintura mural, descubrieron sacos de monedas de oro con el escudo real estampado. Cada bolsa llevaba marcas que demostraban que formaba parte de los fondos de ayuda del reino. Los caballeros no tocaron el oro. En su lugar, dejaron marcas mágicas, asegurándose de que solo Ben pudiera revelar el alijo públicamente. Cuando terminaron los 3 días, el escuadrón se reagrupó en el granero. Sobre la mesa yacían el libro de contabilidad copiado, el fragmento de la carta quemada y su informe sobre la cámara secreta. El líder exhaló lentamente. Esto es suficiente. No solo robaron, sino que quemaron las tierras de su propio pueblo para conseguirlo. Es hora de informar a su majestad. Afuera, la noche estaba en silencio, pero el peso de la traición se sentía en el aire. El capitán del escuadrón abrió su grimorío y las páginas se agitaron cuando una oleada de maná brotó de él. De la brillante escritura se materializó un majestuoso águila de plumas blancas, con las alas extendidas y los ojos brillantes como oro fundido. Peal. El espíritu lanzó un agudo grito que resonó en las vigas del granero, haciendo que incluso los caballeros sintieran un escalofrío de reverencia. El capitán desplegó un pergamino y lo ató con cuidado a la garra del águila. Lleva esto al capitán de los caballeros reales, Darius. Vuela sin descanso. Con otro grito desgarrador, el espíritu se lanzó hacia el cielo. Sus alas atravesaron las nubes, dejando un rastro brillante de luz plateada en el cielo nocturno. Los caballeros lo observaron hasta que desapareció. Sabiendo que la prueba estaba ahora en buenas manos. Mientras tanto en las 3 aldeas, la escena no podía ser más diferente. Dentro del salón del jefe Albern, se servía vino en copas de oro. Los sirvientes se apresuraban, asando carne y colocando pasteles dulces. Las risas resonaban mientras los 3 jefes se reunían y levantaban sus copas. Clink clink, el jefe Mardón, con las mejillas sonrojadas por la bebida, golpeó su copa contra la mesa. Por fin ha llegado la carta de la corona. La compensación está en camino. Pronto el pueblo nos verá de nuevo como sus salvadores, tal y como habíamos planeado. Osric se recostó en su silla, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Sonrisas son todos unos necios. Queman sus cosechas, lloran ante el rey y luego cosechan las recompensas mientras nosotros festejamos. Así es como funciona el mundo. Los 3 hombres chocaron sus copas, ebrios de codicia y victoria. Los sirvientes vitoreaban con sonrisas forzadas, aunque sus ojos delataban un resentimiento silencioso. No tenían ni idea de que, muy por encima de su alegría, un águila resplandeciente surcaba el cielo nocturno, llevando consigo la prueba de su traición, el decreto de su perdición. En los aposentos de los caballeros reales, el capitán Darius estaba sentado en su escritorio, sumergido en informes y mapas, con el silencio de la noche solo roto por el rasgueo de su pluma. De repente, tac, tac, tac. Se oyó un golpe seco e insistente en la ventana. Darius levantó la cabeza y frunció el ceño. Fruncido, pocos se atrevían a molestarlo a esas horas. Se levantó, cruzó la habitación y abrió la ventana. Allí, posado en el alféizar, había un águila radiante de plumas blancas y ojos dorados, con las alas cuidadosamente plegadas a los costados. El débil zumbido del maná del viento se aferraba a él como un halo. Darius entrecerró ligeramente los ojos, reconoció a este espíritu al instante. Así que, han encontrado algo. El águila extendió el pico, sosteniendo un pergamino bien sellado. Darius lo aceptó con cuidado, el escudo de cera confirmaba su remitente. Rompió el sello, desplegó el pergamino y leyó el contenido en silencio. Cuando llegó a las últimas líneas, su expresión se había endurecido. Apretó la mandíbula y sus ojos, normalmente tranquilos y firmes, brillaron con una luz aguda y peligrosa. Así que los jefes realmente jugaron con fuego, murmuró entre dientes. Sin dudarlo, buscó un pergamino nuevo. Su mano se movió rápidamente y la pluma rayó la página mientras escribía su respuesta. Las palabras eran concisas, las instrucciones claras. Mantengan la cobertura. No actúen. Esperen nuevas órdenes. Su hora llegará pronto.
Enrolló el pergamino y lo selló con su escudo personal antes de atarlo de nuevo a la garra del águila. El espíritu lanzó un grito agudo, extendió las alas y se lanzó a la noche, desapareciendo en el cielo. Darius regresó a su escritorio, cruzando las manos mientras se recostaba en su silla. Su mirada era pesada, el peso del mando presionaba sobre sus hombros. Dejaremos que la corona decida su castigo, pero esta codicia no quedará impune. Mientras tanto, lejos de las redes políticas y las investigaciones ocultas, Ben yacía tendido sobre las sábanas de seda de su cámara real. La suave luz de la luna se filtraba por las altas ventanas, proyectando un brillo plateado sobre la habitación. Su respiración era constante, tranquila, el ritmo profundo de un hombre que, al menos por el momento, había encontrado la paz en el sueño. Acurrucada contra él, acunada en su amplio pecho, estaba Nero en su forma antipájaro. Sus pequeñas plumas subían y bajaban con cada respiración de Ben, con la cabeza cómodamente acurrucada bajo su ala. Desde el día en que él había ascendido al trono, ella se había vuelto extrañamente posesiva, negándose a alejarse de su lado por la noche. Mientras ella estaba disponible. Donde otros veían al rey, ella solo veía a su Ben. Su pecho se había convertido en su percha elegida, su nido, y ella lo custodiaba celosamente. Incluso mientras dormía, sus garras se curvaban ligeramente contra la tela de sus túnicas, como si desafiara a cualquiera a apartarla. Un débil y somnoliento gorjeo se le escapó cuando Ben se movió ligeramente, rodeándola instintivamente con un brazo como para proteger su diminuta figura. La luz de la luna los bañaba a ambos, una visión extraña pero reconfortante. El rey del reino del trébol y la pequeña antiave que se negaba a renunciar a su lugar en su corazón. Capítulo 123. A la mañana siguiente, Palacio Real, Corte Real, las banderas doradas de la Corte Real ondeaban con la brisa fresca mientras Ben se sentaba en su trono, con una bandeja de desayuno a medio terminar sobre la mesa a su lado. El pesado silencio de la sala se rompió cuando Harry, su mayordomo, se acercó con un pergamino sellado con lacre carmesí. Ben lo tomó sin decir palabra. Mientras leía el detallado informe enviado por la escuadra secreta de caballeros reales, que aún permanecía estacionada en las 3 aldeas, entrecerró los ojos. Cada línea confirmaba lo que había sospechado. Los jefes eran culpables. La codicia se disfrazaba de liderazgo. Doblando el pergamino con deliberada lentitud, Ben dio unos golpecitos con el dedo en el reposabrazos de su trono. Harry, dijo con voz tranquila pero con un tono de acero. Averigua qué escuadrón de caballeros mágicos opera más cerca de esas aldeas. Harry se ajustó las gafas y repasó los nombres en su memoria con cuidado. Tras una pausa, hizo una reverencia respetuosa. Los leones carmesíes, Majestad. Técnicamente, no es su jurisdicción, pero su base está mucho más cerca que la de cualquier otro escuadrón. Podrían responder con rapidez. Ben se recostó en el trono, considerando la propuesta. Sus agudos ojos verdes reflejaban tanto cálculo como irritación. Bien, dijo por fin, en tono bajo. Entonces es hora de dejar que los leones cacen. Pero aún no se les dirá todo. Envía un mensaje al capitán Fuego León Vermilion. Quiero que esté en mi corte antes de que se ponga el sol. En las profundidades, oculta en una sala cavernosa tallada en piedra negra, la base secreta del Ojo del Sol de medianoche bullía de inquietud. El aire estaba cargado de maná y del zumbido sordo de los cristales incrustados en las paredes. En el estrado central, Patolli, envuelto en sombras, con los rasgos deformados a semejanza del difunto Licht, se erguía con tranquila autoridad. Ante él se arrodillaban sus subordinados más fieles. Fana, con los ojos ardientes de silenciosa determinación. Beto, con los puños apretados en inquieta furia. Y Ria, recostado con descuido, aunque con la mirada aguda. Los carteles de recompensa esparcidos por la mesa de piedra brillaban débilmente con magia, símbolos de la amenaza que ahora se cernía sobre sus cabezas. TCH. La voz de Beto retumbó como el gruñido de una bestia. Gruñido: deberíamos matarlos. Al viejo, a los mocosos, eliminar a todos los testigos. Dejemos que los humanos tiemblen ante nosotros. ¿Ese rey se atreve a poner precio a nuestras cabezas? Entonces le pagaremos con sangre. Fana frunció el ceño, pero permaneció en silencio, apretando inconscientemente la mano contra su pecho. Fruncimiento de ceño. Ria soltó una risa seca y se recostó en su asiento. Risa tan audaz como siempre, Beto, pero piénsalo. Cuanto más ruido hagamos, más miradas se volverán hacia nosotros. El rey ya es lo suficientemente peligroso tal y como está. Patolli, como Lich, finalmente levantó la mano, silenciándolos.
Sus ojos dorados, agudos y ardientes de determinación, recorrieron a sus seguidores. No. Su tono era tranquilo, decisivo. No podemos desperdiciar nuestras fuerzas vengando insignificantes desaires. Los humanos ya están ciegos ante nuestro verdadero propósito, siempre y cuando no nos excedamos. Se dio la vuelta y apoyó una mano sobre el cristal brillante que albergaba fragmentos de maná élfico. Nuestra prioridad siguen siendo las piedras mágicas. Cada una de ellas nos acerca al mundo que buscamos. Si desperdiciamos nuestro poder ahora, corremos el riesgo de revelarlo todo antes de que el plan esté listo. El gruñido de Beto se hizo más profundo, pero inclinó la cabeza a regañadientes. La expresión de Fana se suavizó en silenciosa aceptación. Ria sonrió, inclinando la cabeza como si le divirtiera la inquebrantable concentración de Patoli. Sonrisa burlona. La voz de Patoli se endureció. El rey puede sospechar que hay sombras en su territorio, pero aún no ve la verdad. Hasta que la última piedra sea nuestra, no podemos permitirnos provocarlo. Dejemos que los humanos jueguen con sus recompensas, mientras nos preparamos para atacar donde más importa. La sala quedó sumida en un tenso silencio, con el peso de su misión presionando a todos ellos. Mientras tanto, corte real, el sol brillaba en lo alto sobre la capital y las pesadas puertas de la corte real se abrieron de golpe con un estruendo. Estruendo. Los guardias se pusieron rígidos cuando una mujer alta y de cabello revuelto entró con paso firme. Su presencia llenó la sala como un incendio forestal desatado. Mereoleona Vermillón. En una mano llevaba un pergamino enrollado con el sello del león carmesí, y en la otra, una capa medio arrugada, como si acabara de arrancarla de un campo de entrenamiento. Sus ojos dorados ardían con su habitual energía indómita mientras se acercaba al trono. Ben, sentado en su trono, levantó una ceja al verla entrar. A su lado, Harry se ajustó los guantes nerviosamente, preparándose claramente para cualquier tormenta que la leona Vermillón estuviera a punto de desatar. Rey Ben. La voz de Mereoleona sonó fuerte y directa, sin el más mínimo atisbo de formalidad. Le entregó el pergamino. Fuego no está aquí. Está ocupado acabando con los alborotadores en la frontera. Así que he venido yo. Ben aceptó el pergamino, sin perder la calma a pesar de la franqueza de ella. Ya veo. Así que te ha confiado el informe a ti. Ja. Más bien lo cogí antes de que los funcionarios perezosos perdieran el tiempo enviándolo por mensajería con palomas. Mereoleona cruzó los brazos, sonriendo con aire burlón. Sonrisa burlona. Esa investigación tuya, parece que tenías razón. Jefes codiciosos que se embolsan el dinero del reino, mientras sus aldeanos sangran. Su sonrisa burlona se desvaneció y se convirtió en una mirada aguda. Dime, ¿qué quieres hacer? Los caballeros reales en la sala intercambiaron miradas inquietas ante su tono ardiente, pero Ben solo se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándola con ojos tranquilos. La sonrisa de Mereoleona se amplió, aguda y salvaje. La solución es sencilla. Quemamos sus propiedades. Dejemos que esos viejos bastardos codiciosos se sienten entre las cenizas de todo lo que han acumulado y saboreen la desesperación. Es la única forma de que aprendan. La corte real se quedó en silencio, y sus palabras resonaron como el fuego crepitando entre la madera seca. Incluso los caballeros presentes se movieron inquietos, sin saber si ella hablaba en serio, o muy en serio. Ben se rió suavemente, su voz rompiendo la tensión. Risa se levantó de su trono, la luz verde del Omnitrix reflejándose débilmente mientras juntaba las manos detrás de la espalda. Eres imprudente como siempre, Mereoleona, dijo con una pequeña sonrisa. Pero esta vez tienes razón. Sus ojos brillaron. Ben continuó, con un tono firme que resonó en toda la sala. Estos jefes creen que pueden aprovecharse de la ayuda a mi reino, convertir el desastre en oro para ellos mismos. Creen que podemos ser engañados, que la codicia supera a la lealtad. Eso se acaba ahora. Bajó del estrado y se colocó junto a ella. Me acompañarás a las 3 aldeas. Juntos, les demostraremos exactamente por qué nadie se atreve a conspirar contra las personas que están bajo mi protección. Mereoleona se rió, apasionada y sin miedo. Por fin. Los caballeros reales saludaron al unísono, y Darío ya estaba dando un paso al frente. Majestad, el escuadrón está listo para actuar a sus órdenes. La sonrisa de Ben se hizo más profunda al mirar a la ardiente leona a su lado. Bien. Entonces asegurémonos de que nuestra pequeña lección sea recordada por generaciones. Las pesadas puertas de la sala del trono se abrieron con un profundo crujido cuando Ben salió, con sus pasos resonando en el mármol.
Mereoleona lo siguió a su lado, con una sonrisa de depredadora en el rostro, ansiosa por que comenzara la caza. Con un movimiento casual, Ben presionó el dial de su Omnitrix. Clic, el familiar clic resonó, seguido de un repentino estallido de luz verde que iluminó toda la sala. En un instante, su cuerpo se estiró, desplegó las alas y su forma se transformó en Getrai, escamas escarlatas brillando bajo el sol, alas zumbando con un poder apenas contenido. Los guardias reales retrocedieron instintivamente, protegiéndose los ojos del resplandor esmeralda que aún permanecía en el aire. Tan llamativo como siempre, resopló Mereoleona, aunque había un tono de aprobación en su voz. Uno de los guardias le ofreció rápidamente una escoba encantada de repuesto, inclinando la cabeza. Ella la agarró sin dudarlo, se montó en ella y se impulsó con una sola pierna en un movimiento fluido, mientras el aire a su alrededor rugía con su ardiente maná. Juntos, la pareja se elevó hacia los cielos, Getrai se adelantó como un cometa carmesí, con Mereoleona siguiéndole de cerca, con el cabello azotado por el viento y su risa resonando en el cielo. Capital. Capítulo 124. La estela carmesí de Getrai atravesó las nubes antes de descender en picado hacia el claro del bosque. Esperando allí, en el cruce de caminos, un tramo polvoriento donde se unían los caminos de las tres aldeas, el escuadrón de caballeros reales se enderezó de inmediato, con sus capas ondeando al viento. ¡Zas! Con un ruido ensordecedor, Getrai aterrizó, levantando polvo y grava suelta. ¡Flash! El resplandor verde del Omnitrix pulsó y, en un abrir y cerrar de ojos, la imponente forma alienígena se derrumbó hacia adentro, sustituida por la figura tranquila pero imponente del Rey Ben. Su capa se posó sobre sus hombros y sus ojos transmitían autoridad. Los caballeros se arrodillaron sobre una rodilla y saludaron. Su Majestad. La mirada de Ben los recorrió, aguda e inquebrantable. Levantaos, ordenó. Su tono no transmitía calidez, solo la silenciosa fuerza del juicio. El escuadrón obedeció, con la tensión flotando en el aire. Han hecho bien en descubrir la verdad, dijo Ben con voz firme. Ahora ha llegado el momento de que paguen por ello. Señaló con el dedo los tres caminos de tierra que conducían a cada pueblo. Traigan aquí a los jefes de los pueblos. A los tres. Quiero que se presenten ante mí. Los caballeros intercambiaron rápidas miradas y luego se inclinaron profundamente. Enseguida, Majestad. Se dividieron en grupos y desaparecieron por los caminos con una velocidad potenciada por el maná. Ben permaneció inmóvil, con los brazos cruzados a la espalda y los ojos entrecerrados, como si ya pudiera ver el miedo en los rostros de los jefes de las aldeas. A su lado, Mereoleona, que acababa de aterrizar, se apoyó en su escoba, sonriendo con una emoción apenas contenida. Su ardiente manalla ardía en anticipación del caos que se avecinaba. Luego, alzando la voz para que los aldeanos cercanos pudieran oírlo, Ben habló, y sus palabras resonaron con autoridad férrea. Enviad un mensaje a las tres aldeas. Todos los hombres, mujeres y niños deben reunirse aquí, en este cruce. Hablaré con ellos y dictaré sentencia ante sus ojos. Los caballeros reales que estaban a la espera se pusieron en marcha de inmediato, cumpliendo la orden del rey. Desde la distancia, los aldeanos se asomaban nerviosos desde las puertas y los campos, susurrando y sintiendo curiosidad por el visitante que gritaba. Dentro de la mayor de las tres mansiones, las risas ebrias sacudían las ventanas. Los tres jefes de las aldeas se relajaban en el lujo. El vino se derramaba sobre las mesas, la carne asada estaba a medio comer y las mujeres de mala reputación se dispersaban por todas partes. El hedor de la codicia y el libertinaje flotaba en el aire. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. ¡Bum! Los caballeros reales irrumpieron en la sala, con sus capas ondeando y el acero reluciente. Antes de que los ancianos pudieran siquiera comprender la intrusión, los puños y las botas respondieron a su confusión. ¿Quién se atreve? Uno de los jefes balbuceó, levantándose de su silla, ¡zas! Solo para ser derribado de nuevo por un puñetazo limpio en la mandíbula. Otro jefe, todavía forcejeando con su túnica medio abrochada, intentó gritar para llamar a sus guardias. Gao recibió una patada en el estómago que le dejó sin aliento y le hizo salpicar saliva. El tercero, borracho y con la cara roja, se tambaleó hacia la chimenea para agarrar el atizador de hierro, solo para ser girado y golpeado en la boca con el guante acorazado de un caballero. La sangre salpicó el suelo. ¡Kiara! ¡Kiara! Los gritos de las mujeres llenaron el aire mientras se dispersaban por la parte trasera, pero a los caballeros no les importó. Sus objetivos ya se retorcían en el suelo, gimiendo, agarrándose las costillas magulladas y el orgullo herido. No pueden hacer esto.
Uno de los jefes jadeó, Tud. Pero lo único que obtuvo fue otra fuerte patada en el estómago que lo silenció. Con despiadada precisión, los caballeros los ataron, aún medio desnudos, y los arrastraron fuera por el cuello y el pelo. Sus túnicas ceremoniales se abrieron, despojándolos de su dignidad con la misma facilidad con la que les habían robado su riqueza a la corona. Los aldeanos que se habían reunido fuera se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Arrastrados por el barro y escupiendo sangre, los tres jefes parecían menos gobernantes de aldeas y más cerdos camino del matadero. Y estaban a punto de ser arrojados a los pies del propio rey. Los caballeros empujaron a los tres jefes hacia adelante, arrojándolos al suelo en el cruce donde esperaban Ben y Mereoleona. Sus finas túnicas estaban rasgadas y colgaban sueltas, su cabello enmarañado por el sudor y el vino, su dignidad hecha jirones. Detrás de ellos, los aldeanos se agolpaban, susurrando entre ellos. La mayoría fruncía el ceño, fruncir el ceño, todos sabían que sus supuestos líderes eran corruptos, pero verlos arrastrados como ganado por los caballeros mágicos era algo completamente diferente. Suponían que los caballeros reales eran caballeros mágicos. Los jefes, gimiendo, intentaron enderezarse. Uno finalmente se puso de pie tambaleando, agarrándose la mandíbula magullada, y esbozó una sonrisa forzada a Ben. El joven rey se mantenía erguido, vestido con elegancia con atuendo real, su presencia irradiaba autoridad. Buen señor, jadeó el jefe, inclinándose torpemente. Seguramente se trata de un malentendido. Nosotros, debemos haberlo ofendido sin saberlo. Pero le aseguro que somos leales servidores del reino. Si me permite explicarle. Ben no respondió. Solo miró al hombre con una expresión inexpresiva, casi aburrida, con sus ojos verdes fríos. Para él, sus palabras eran el croar de los sapos en un pantano. Y entonces, PFFT. Ja. Mereoleona estalló en carcajadas, sacudiendo su salvaje melena mientras señalaba con el dedo a los tres hombres. «Siervos del reino», rugió, y su voz resonó entre los allí reunidos. «Vosotros, ratas, quemasteis vuestras propias tierras y robasteis a vuestro pueblo, y luego os engordasteis con el oro de la corona. Siervos, no me hagáis reír». La multitud se estremeció con sus palabras, y los jefes se quedaron paralizados, atrapados como criminales bajo la luz de las antorchas. Ben finalmente habló, con voz tranquila pero con un tono severo. ¿Saben cuál fue el verdadero error?, preguntó en voz baja, acercándose para que su sombra cayera sobre ellos. No fue su codicia. No fueron sus mentiras. Fue pensar que eran lo suficientemente inteligentes como para engañarme. Los jefes palidecieron y los aldeanos murmuraron más fuerte, con ira en sus voces. Los tres jefes, con los rostros enrojecidos por los moretones y el orgullo, respondieron con desafío. ¿Y quién eres tú?, espetó uno, para cuestionarnos. Todo lo que hicimos, todo, fue por el bien del pueblo. Nuestra gente se estaba muriendo de hambre. Nuestras granjas quedaron arruinadas por el fuego. Solo buscábamos ganar lo necesario para alimentarlos, aunque eso significara tomar medidas desesperadas. Los otros dos asintieron furiosamente, aferrándose a la excusa como náufragos a un tronco. ¿Sí? Por el bien común. Otro ladró. ¿Crees que entiendes nuestro sufrimiento, noble forastero? Llevamos la carga de los pobres sobre nuestras espaldas. Los aldeanos, apiñados alrededor de la plaza, vacilaron ante esas palabras. Se extendieron murmullos y la confusión se apoderó de la multitud. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente sus jefes habían sacrificado el honor y la ley para alimentarlos? Pero antes de que la mentira pudiera echar raíces, Ben se rió. Ja. No fue una risa amable ni gentil. Fue una risa malvada y resonante que se extendió por la multitud como una tormenta que se desata. Su sonrisa era afilada, sus ojos brillaban con un fuego frío. «Sonrisa por el bien común», repitió con tono burlón, cada palabra rezumando veneno. ¿Te atreves a pararte frente a mí, y disfrazar tu codicia de caridad? Robas de la corona, bebes y te prostituyes sin sentido, y luego afirmas que todo fue por los hambrientos. ¿Os atrevéis a pararos ante mí, y disfrazar vuestra codicia de caridad? Robáis de la corona, bebéis y os prostituís sin sentido, y luego afirmáis que todo fue por los hambrientos. Dio un paso adelante, y el suelo pareció temblar bajo el peso de su presencia. Lo único que habéis estado alimentando, es a vosotros mismos. La multitud estalló en nuevos murmullos, esta vez más airados.
Los aldeanos miraban con ira a sus jefes, recordando las noches de hambre mientras sus líderes celebraban banquetes a puerta cerrada. Mereoleona, con una sonrisa feroz, cruzó los brazos y añadió: sonrisa el bien común, dicen. Lo único común es vuestro descaro al soltar esa mentira delante del rey. Los tres jefes se quedaron paralizados, como si les hubiera alcanzado un rayo, dándose cuenta por fin de quién estaba ante ellos. Ben dejó que el silencio se prolongara, con una sonrisa tan afilada como una espada. Sonrisa burlona. En el momento en que las palabras de Mereoleona cortaron el aire, la multitud se quedó paralizada. «El rey», susurró un aldeano. La palabra se extendió como la pólvora. «El rey, el rey, el rey». Se extendió por la multitud hasta que todas las voces temblaban con ella. Docenas de ojos se volvieron hacia el joven que tenían delante, vestido no con joyas extravagantes ni armadura dorada, sino con un sencillo atuendo noble, cuya presencia imponía mucho más que cualquier corona. Los que lo habían visto una vez en la coronación se quedaron sin aliento, y sus recuerdos encajaron en su sitio. Lo habían visto antes, lejos, al otro lado del escenario ceremonial. Pero ahora, allí estaba. Cara a cara. Los aldeanos retrocedieron, inclinando la cabeza instintivamente, con la respiración entrecortada por la reverencia y el miedo. Los tres jefes de la aldea, sin embargo, palidecieron. La realidad los golpeó como una bala de cañón en el pecho. Se tambalearon, con las rodillas temblando como si la tierra misma los hubiera traicionado. La bravuconería, las excusas, las alardes desvergonzadas, todo se desmoronó. Uno cayó de rodillas, con la frente a punto de golpear el suelo. El segundo se agarró el pecho, como si su corazón fuera a estallar por el terror. El tercero parecía a punto de desmayarse, con los labios temblando en silencio. Ante ellos no se encontraba solo un noble, ni solo un caballero, sino el mismísimo rey del reino de Clover. Ben dejó que el silencio se prolongara, recorriendo con la mirada sus lamentables figuras y luego a los aldeanos. Cuando habló, su voz era tranquila pero atronadora, y llegó a todos los rincones de la multitud. Así que, dijo, casi con pereza, aunque sus palabras golpearon como una espada. Ahora lo ven. Han robado a la corona. Han mentido a su pueblo. Y luego, cuando se vieron acorralados, se atrevieron a escupirme falsedades en la cara. Mereoleona sonrió con saña a su lado, con su mirada ardiente fija en los jefes acobardados. Sonrisa burlona patéticos, murmuró, lo suficientemente alto como para que la multitud la oyera. Capítulo 125. Los tres jefes de la aldea cayeron de rodillas, con su arrogancia destrozada como cristal. Su Majestad. Por favor, se lo suplicamos. Uno de ellos gimió, arañando la tierra. Nos cegó la codicia, no, la desesperación. Otro lloró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo volveremos a hacer. Solo una oportunidad más, una oportunidad más. El tercero se aferró a las botas de Ben, con la voz quebrada por el llanto. Sollozo, sollozo, piedad, majestad. Le serviremos fielmente. Lo daremos todo por el pueblo. Perdónenos. Sus súplicas se elevaron en una armonía lastimera, un coro de desesperación que resonó entre la multitud silenciosa. Pero Ben no respondió. Permaneció sentado, con los ojos fríos como el acero, su silencio más pesado que cualquier espada. Enero se movió ligeramente sobre su hombro en forma de pájaro, con sus ojos brillantes mirando a los hombres postrados, casi como si también los juzgara. Acababa de llegar allí después de volar hasta allí. Y fue testigo de la escena anterior causada por estos ancianos que, a sus ojos de pájaro, eran basura. Los aldeanos, que habían venido esperando respuestas, ahora permanecían paralizados en su lugar. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, sin saberlo, sintiendo la pesada atmósfera. Mientras, los niños miraban con curiosidad a los ancianos, que normalmente actuaban con arrogancia, pero ahora se inclinaban ante un hermano mayor ante ellos. Los ancianos juntaron las manos como si estuvieran rezando. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a interrumpir el peso del juicio del rey. Solo Mereoleona rompió el silencio, con una voz aguda y burlona como el fuego. Míralos, se burló, cruzando los brazos. Los supuestos líderes de vuestras aldeas. Llorando, suplicando, arrastrándose como ratas. Esta es la clase de escoria que intentó engañaros no solo a vosotros, sino a vuestro reino. Los aldeanos dejaron escapar exclamaciones de sorpresa, y su fe en sus líderes se derrumbó en un instante. A continuación se oyeron susurros. Ira, traición, repugnancia. Aún así, Ben no dijo nada.
Se limitó a observar, dejando que los jefes se consumieran en su propio miedo, dejando que los corazones de los aldeanos se volvieran contra ellos antes de pronunciar su última palabra. El silencio se rompió como una cuerda tensa. Un joven de entre la multitud, con las uñas sucias y los ojos hundidos por el hambre y meses de trabajo duro, se abalanzó hacia adelante. «Morid, chupasangres. Chupando así el fruto de nuestro duro trabajo». Gritó una maldición que atravesó la plaza y luego lanzó una piedra del tamaño de un puño con toda la furia de cada cosecha quemada, de cada invierno hambriento. Golpe sordo. Impactó de lleno entre las cejas del jefe más cercano. El grito del anciano rasgó el aire, grotesco y humano, mientras la sangre salpicaba sus dedos temblorosos. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la frente, con los ojos en blanco por la sorpresa ante la mancha cálida en su piel. Ese solo acto fue la ruptura de la presa. Una a una, las caras de la multitud se endurecieron. Las madres que antes habían defendido a sus jefes ahora daban un paso al frente, los hombres que habían permanecido en silencio en los campos recuperaban la voz. Arrancaron piedras del suelo. Las manos ya no temblaban de miedo, sino de una ira terrible y justificada. Apuntaron y lanzaron. Los 3 jefes fueron apedreados. Cada golpe caía como un veredicto. No rápido, no misericordioso, pero inequívoco. La plaza se llenó del sonido de ladrillos y guijarros golpeando la carne, de gritos desgarradores y del chapoteo húmedo de la sangre sobre el polvo. Las súplicas se convirtieron en ruegos entrecortados. Los ruegos, en silencio. Los caballeros reales se movieron instintivamente, con el ruido metálico de sus armaduras al alcanzar sus lanzas, luego se quedaron paralizados ante la mano levantada de Ben. No les gritó que se callaran. Simplemente observó. No había crueldad en sus ojos, ni placer sádico, solo una fría y dura moderación y el sombrío cálculo de un líder que dejaba que su pueblo purgara una herida. Los golpes de los aldeanos no eran crueldad sin sentido. Eran la erupción de una traición que llevaba mucho tiempo latente. En sus rostros, Ben podía leer lo que las palabras no podían expresar. El costo de la complacencia, el hambre convertida en furia, la justicia que sentían que les había sido negada por aquellos que deberían haberlos protegido. La risa de Mereoleona había desaparecido. Permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba la escena con la clara comprensión del soldado de cómo quebrantar el espíritu del enemigo. Cuando la lapidación finalmente disminuyó, dejó a los 3 jefes destrozados en el suelo, aturdidos y cubiertos de sangre, con la voz perdida en la tos. Las respiraciones temblorosas de la multitud llenaron la plaza. Muchos lloraban, algunos escupían, unos pocos simplemente se quedaron paralizados, asombrados por la fuerza de lo que habían hecho. Ben descendió de su lugar una vez que el caos amainó, avanzando por la tierra pisoteada mientras los aldeanos se apartaban para dejarlo pasar con una mezcla de miedo y alivio. Se arrodilló junto al jefe más cercano el tiempo suficiente para que lo vieran y luego se puso de pie. Que esto sirva de lección a cualquiera que piense que puede explotar al pueblo para su propio beneficio, dijo, con voz que resonó en la silenciosa plaza. Responderán por lo que han hecho. No soy un rey que hace la vista gorda. Sus palabras fueron definitivas. Los aldeanos escucharon, algunos con los ojos húmedos, otros con la furia aún humeando en sus manos. Los caballeros se movieron entonces, no para castigar a la multitud, sino para detener a los jefes y prepararlos para el juicio que seguiría. Un juicio formal, una restitución y un ajuste de cuentas público que sería visto por toda la región. El momento se grabó a fuego en la memoria de los aldeanos. Cambiaría más que a los 3 hombres que yacían en el suelo. Cambiaría la forma en que esa gente medía el liderazgo, la lealtad y el precio de la codicia. La plaza volvió a quedar en silencio mientras Ben observaba a los 3 hombres desplomarse en el suelo, con los rostros cubiertos de sangre y vergüenza. Las piedras de los aldeanos yacían esparcidas a sus pies. El sabor de la venganza y el alivio aún perduraba en el aire. La voz de Ben rompió el silencio, baja y terrible, como solo la voz de un soberano puede serlo. Basta. Los caballeros reales se quedaron quietos. El líder del escuadrón dio un paso adelante, esperando la orden. Ben caminó lentamente por la tierra removida hasta situarse frente al jefe más cercano. Miró a los hombres como un granjero evalúa una cosecha podrida, no con alegría, sino con la fría certeza de que debía ser eliminada. Habéis quemado el sustento de vuestro pueblo, dijo Ben, pronunciando cada palabra deliberadamente. Habéis robado la ayuda del reino y os habéis alimentado mientras vuestros vecinos morían de hambre.
Por eso, os enfrentaréis a la ley, y las consecuencias serán vistas por todos los hombres, mujeres y niños que confiaron en vosotros. Se volvió hacia el líder del escuadrón. Despojadlos de sus títulos y sus tierras. Confiscad todo lo que tomaron en nombre de la corona. Devuelvan hasta la última moneda a las aldeas. Luego, organicen una sentencia pública. Se oyeron murmullos entre la multitud. Ben levantó una mano y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Estos hombres no morirán como mártires ni desaparecerán tras puertas cerradas. Se les obligará a reparar lo que han destrozado. Trabajarán abiertamente en los campos que quemaron, bajo la vigilancia de los caballeros reales, hasta que las aldeas dejen de sufrir por sus crímenes. Sus propiedades serán repartidas entre aquellos a quienes perjudicaron. Sus nombres serán borrados de todos los registros. Vestirán túnicas de vergüenza y trabajarán la tierra. Si sobreviven al juicio, pasarán el resto de sus días reconstruyendo lo que destruyeron. Los tres jefes se pusieron en pie temblorosos, suplicando una vez más, y Ben no alzó la voz. Dejó que sus súplicas fueran acalladas por la multitud. Además, continuó Ben, serán juzgados en el tribunal del condado. Si son declarados culpables de traición a la corona, serán encarcelados de por vida. Hasta entonces, vestirán harapos en público, con la cabeza rapada y obligados a decir la verdad a cualquiera que les pregunte. Que todos los viajeros que pasen por aquí los conozcan por lo que son. Se hizo el silencio. Luego se oyó un sonido como el de un objeto roto dejando escapar el aire. Los aldeanos ya no gritaban, sus rostros se habían vuelto solemnes. Algunos asintieron con la cabeza, otros lloraron. Asintieron con la cabeza. Durante demasiado tiempo habían reprimido su ira. Ahora sentían otra cosa, el alivio de una herida que por fin se había limpiado. El líder del escuadrón se movía como una sombra, eficiente y sin sentimentalismos. Los caballeros se acercaron a los tres hombres. Algunos de los aldeanos dieron un paso adelante y recuperaron las escrituras y las baratijas que los jefes habían acumulado. Un escuadrón llevó a la plaza los sacos de monedas confiscados y los libros de contabilidad encontrados en las habitaciones de los jefes, con el sello real ya estampado sobre las bolsas. Mereoleona observaba con una sonrisa tensa y satisfecha. Sonrisa que coman el trabajo que obligaron a hacer a otros, murmuró. Ben volvió a hablar, ahora en voz más baja. Organicen un refugio y cuiden al anciano y a sus nietos. Distribuyan los fondos recuperados de manera equitativa entre aquellos que lo perdieron todo. Reabran los campos con efecto inmediato. La corona pagará las semillas y la mano de obra hasta que vuelva la cosecha. Los aldeanos comenzaron a moverse, algunos con determinación, otros aún temblando, para recibir lo que les habían quitado. Un puñado se reunió alrededor de los tres jefes caídos y, bajo la atenta mirada de los caballeros, les arrancó los restos de sus finas túnicas de los hombros y los dejó a un lado. Mientras los hombres eran conducidos lejos con harapos, la cabeza rapada y las manos vacías, la lección quedó grabada en la memoria de todos los testigos. La codicia, disfrazada de necesidad, no quedaría impune bajo el reinado de este rey. El castigo fue público, humillante y práctico. Devolvió lo que se había robado, puso a los malhechores a trabajar para reparar el daño y los convirtió en un ejemplo para cualquiera que pensara en imitar su delito. Ben permaneció de pie un momento más, observando a los aldeanos recoger las monedas redistribuidas y a Nero acurrucarse más contra su hombro. Misión: dar una lección a los 4 jefes de la aldea. Objetivo: enfrentarse a los culpables y garantizar el mantenimiento del orden. Estado: completado. Recompensa: más 150 FP. DIN, / FP. 212, 500, nuevo alienígena. DIN, capítulo 126. Se habían entregado los últimos sacos de monedas y los aldeanos agarraban su recompensa con manos temblorosas. Los caballeros reales ya estaban formando filas de nuevo, listos para regresar a la capital en cuanto su rey diera la orden. Ben estiró los hombros. Exhaló lentamente, satisfecho de que se hubiera hecho justicia. Suspiró, se giró, a punto de despedir a los caballeros, cuando un dedo le dio un firme golpecito en el hombro. Miró de reojo. Mereoleona Vermillón estaba allí, con su melena de pelo rojo fuego reflejando la luz del atardecer como una llama abierta. Una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro, con los ojos brillantes y esa inconfundible ansia de lucha. Sonrisa bueno, dijo con vozarrón, con un tono crepitante como la leña que prende fuego. ¿Recuerdas lo que me prometiste, verdad? Ben arqueó una ceja, aunque ya lo sabía. El duelo, dijo ella, con una sonrisa que se convirtió en algo francamente salvaje.
La última vez, me dijiste que te enfrentarías a mí cuando fuera el momento adecuado. Yo digo. Extendió los brazos, dejando que la multitud y los caballeros captaran cada palabra. El momento es ahora. Los aldeanos, aún reunidos en la plaza, jadearon y murmuraron con asombro. Ver a su rey y a la leona de la casa Vermillón enfrentarse. Eso era una historia para la posteridad. Ben observó a Mereoleona en silencio durante un largo momento. Su aura ya estaba ardiendo, el calor emanaba de ella como un infierno en pleno verano. No bromeaba y no le dejaría marcharse sin responder. Finalmente, dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Eres persistente. La risa de Mereoleona resonó como una bola de fuego explotando. Jeje, estoy viva porque nunca dejo de cazar presas más fuertes. No creas que voy a dejar que el propio rey se salga con la suya. La plaza se llenó de un murmullo aún más fuerte, y los aldeanos se dispersaron para formar un amplio círculo. Los caballeros intercambiaron miradas ansiosas, algunos sonriendo, otros negando con la cabeza, preparándose ya para la conmoción que se avecinaba. Ben dio un paso adelante, con su capa rozando el polvo, y la miró directamente a los ojos. Muy bien. Si lo que quieres es un duelo, levantó la mano, invocando un tenue brillo de maná alrededor de su puño. Entonces mantendré mi palabra. El suelo mismo parecía tensarse en anticipación. Los murmullos de la multitud aumentaron cuando Ben y Mereoleona se miraron a los ojos. El peso de su acuerdo flotaba en el aire como una chispa esperando a encenderse. Pero Ben rompió la tensión con una voz tranquila y firme. Aquí no, dijo, con un tono que no admitía réplica. Si luchamos en esta plaza, el pueblo no sobrevivirá. Las palabras acallaron incluso los susurros más atrevidos. Mereoleona echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada estruendosa, ardiente y desenfrenada. Ja 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 ja. Ja. Tienes razón en eso. Rugió, dándose una palmada en el muslo. Luego, con un brillo de emoción en los ojos, se inclinó hacia él. Conozco un lugar. Un crisol perfecto para guerreros como nosotros. Ben levantó una ceja, curioso. La montaña Ultime Volcano, dijo ella, saboreando cada sílaba. Su sonrisa se agudizó. Sonrisa una región con un alto nivel de maná que devora a los débiles y los escupe. Sus zonas de maná se retuercen y arden como el aliento de un dragón. Es el infierno, mi tipo de infierno. Los caballeros se movieron inquietos, algunos susurrando el nombre de la montaña como si fuera una maldición. La expresión de Ben permaneció impasible, pero un leve brillo titiló en sus ojos. Asintió con la cabeza una sola vez. Guíanos. El aura ardiente de Mereoleona se intensificó, y su sed de batalla creció con cada latido de su corazón. Se dirigió a una de las escobas que esperaban, se la arrebató de las manos a un guardia real con los ojos muy abiertos y se lanzó al aire con una carcajada. Ben la vio desaparecer en el cielo, luego exhaló y pulsó su Omnitrix. Flash. Un destello de luz verde lo envolvió, su forma cambió y sus alas se desplegaron en una brillante membrana carmesí con bordes dorados. En cuestión de segundos, Getrai se elevó, surcando el cielo como un cometa viviente y dejando tras de sí el rastro de fuego de Mereoleona en el horizonte. Abajo, los aldeanos se protegían los ojos con las manos y veían cómo su rey y la leonada se alejaban en dirección a la silueta irregular del volcán Ultime. Un silencio se apoderó de ellos, roto solo por Jojo, que murmuraba con una sonrisa burlona. Sonrisa burlona, esta va a ser una pelea increíble. Durante casi media hora, las dos rayas, una ardiendo con fuego y la otra brillando con luz esmeralda, atravesaron los cielos del reino del trébol. Las aldeas y los bosques se encogían bajo ellos a medida que avanzaban, y el aire se calentaba con cada kilómetro que pasaban. Finalmente, el horizonte se abrió con la vista de la montaña Ultime Volcano. No era solo una montaña, era un infierno viviente tallado en la columna vertebral de la tierra. Sus picos irregulares arañaban el cielo, coronados por columnas de ceniza que se extendían como nubes de tormenta. Ríos de lava fundida fluían por sus laderas ennegrecidas, venas naranjas brillantes que latían como un corazón. El suelo a su alrededor brillaba con ondas de calor, distorsionando el aire hasta que incluso la lejana línea de árboles parecía retorcerse de agonía. El maná aquí era diferente. Presionaba como un peso asfixiante, denso y opresivo, pero vibrando con una energía tan pura que parecía viva. En las zonas de alto maná alrededor del volcán, las corrientes se retorcían violentamente, obligando incluso al aire a rugir en ráfagas caóticas.
El aura ardiente de Mereoleona brilló con más intensidad en el momento en que cruzó su influencia, y su cuerpo bebió el maná salvaje como si fuera su elemento natural. Ben descendió como Getrai, batiendo las alas contra las abrasadoras corrientes ascendentes. Él también podía sentirlo, el poder volátil e indómito que surgía en todas direcciones. Ya conocía este lugar gracias al conocimiento de la trama que tenía de su vida pasada. La montaña del volcán Ultime. El campo de entrenamiento de la leona, el crisol donde forjaba a sus reclutas en el fuego y la furia. Estar aquí era como estar en un campo de batalla que nunca dormía. Al aterrizar en un afilado afloramiento de roca negra, Ben volvió a su forma humana en un destello verde, con sus botas crujiendo contra la piedra quemada. Mereoleona se mantuvo suspendida en su escoba durante un instante más antes de descender a su lado, con una amplia sonrisa en el rostro. Sonrisa aquí es, dijo, extendiendo los brazos hacia la extensión ardiente. La montaña que quema a los débiles y templa a los fuertes. He traído a muchos reclutas aquí para quebrarlos, o para forjarlos. Entrecerró los ojos, con el brillo de un depredador. Pero hoy, será nuestro campo de batalla. El volcán retumbó como si respondiera a su desafío, un gruñido profundo y gutural que resonó a través de la tierra fundida. Las cenizas se desplazaban con los vientos cálidos y el cielo se teñía de carmesí con el reflejo del fuego infinito. Los labios de Ben esbozaron una leve sonrisa. Apropiado, murmuró. Un campo de batalla digno de lo que está a punto de suceder. La sonrisa de Mereoleona se amplió mientras se crujía los nudillos, un sonido agudo que resonó entre los vientos volcánicos. Su melena carmesí se agitaba salvajemente con las ráfagas de calor, y sus ojos brillaban como dos llamas gemelas. Vamos, muéstrame, gruñó con entusiasmo. Transfórmate en ese monstruo ardiente del que me habló mi hermano. Quiero enfrentarme a él. Al que puede quemar el mundo. Ben exhaló lentamente, casi como un suspiro. Suspiro. Realmente no tienes paciencia, ¿verdad? Su mano se cernió sobre el Omnitrix, el familiar clic zumbido al girar el dial, las siluetas holográficas girando hasta que el contorno ardiente se detuvo en el que sabía que ella quería. Está bien, entonces, dijo, endureciendo la voz mientras su dedo golpeaba el dial. CHZZZTTT, flash. Una luz esmeralda abrasadora explotó hacia afuera, obligando al viento lleno de cenizas a ondular en una onda de choque. Su piel se agrietó como magma enfriándose, dando paso a placas de obsidiana delineadas con ríos de fuego fundido. Las llamas brotaron de su cráneo, elevándose más alto que el fuego del volcán mismo, y sus ojos ardían como dos pozos de naranja fundido. Cuando el resplandor se atenuó, Eblast se encontraba donde antes estaba Ben, elevándose como un infierno viviente. La lava pulsaba a través de cada grieta de su cuerpo, y el suelo a sus pies silbaba y se ennegrecía bajo su calor. La sonrisa de Mereoleona se convirtió en algo salvaje, y su propio aura cobró vida. Pura y salvaje magia de fuego que rugía contra sus llamas alienígenas. El volcán pareció responder a la colisión de poderes, y el suelo tembló mientras las chispas y las brasas se agitaban entre ellos. ¿Sí? Rugió ella, riendo como una bestia finalmente liberada de sus cadenas. Esa es la forma. Eso es lo que quiero combatir. Eblast movió los hombros y las llamas crepitaban a su alrededor como una tormenta. Su voz sonó más grave, con un rugido gutural. Conseguirás lo que deseas. Pero no me culpes cuando el fuego se vuelva demasiado caliente incluso para ti. Los ojos de Mereoleona se entrecerraron con deleite hambriento. Pruébalos. Con ese único desafío, el duelo estaba listo. Fuego contra fuego, poder bruto contra llama indómita. Capítulo 127. El campo de batalla está listo. Sin previo aviso, la presencia de Mereoleona se desvaneció, golpe. En un momento estaba de pie ante Eblast con esa sonrisa salvaje, y al siguiente el aire crujió con la presión cuando se lanzó hacia adelante con una agilidad vertiginosa. Su grimorio se abrió de golpe en pleno movimiento, sus páginas se voltearon como una llama viva antes de detenerse en una marcada con un sigilo carmesí. El calor se intensificó a su alrededor, y el aire se curvó por la intensidad. Calidus Brachium. Su puño se encendió, envuelto en un horno de maná ardiente que rugía aún más caliente gracias a la energía natural del volcán que lo alimentaba. En menos de un latido, estaba sobre Eblast. ¡Bum! Su puñetazo se estrelló contra su mandíbula de obsidiana con tanta fuerza bruta que hizo temblar la propia montaña. El impacto lanzó a Eblast hacia atrás, con una estela de fuego y humo siguiendo su cuerpo mientras se estrellaba contra la llanura volcánica.
Las rocas se hicieron añicos, las grietas fundidas partieron el suelo y una onda expansiva se propagó por la atmósfera como un trueno. Pero cuando se levantó, sacudiéndose las brasas de los hombros, no había dolor en sus ojos, era curiosidad. Sus cejas fundidas se arquearon hacia arriba, y un rugido de diversión resonó en su ardiente pecho. Así que no es tu fuego lo que golpea fuerte, eres tú. Se tocó la mandíbula, que brillaba débilmente por el golpe, pero no mostraba ningún daño. El calor no lo quemaba, pero la fuerza física bruta detrás de su golpe, eso, lo respetaba. Una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro llameante. Sonrisa leona carmesí, realmente haces honor a tu nombre. Mereoleona flexionó los nudillos, con el fuego aún cubriendo su brazo como si todo su cuerpo fuera un arma forjada en llamas. Su risa resonó, salvaje y desenfrenada. Bien. ¿Sigues en pie? A ver cuánto tiempo dura. La sonrisa de Mereoleona se amplió al ver la sonrisa fundida de Ablast. Sonrisa sin dudarlo, se agachó, con los músculos tensos como un depredador a punto de saltar. Calidus Brachium. Esta vez, ambos brazos se incendiaron y las llamas que cubrían sus puños ardían con más intensidad, alimentadas por el aire rico en maná del volcán. Con un solo salto, se lanzó directamente contra Ablast, balanceando los puños en un furioso torbellino. Ablast no retrocedió. Sus dedos fundidos se cerraron en puños y, con un rugido, se enfrentó a su embestida de frente. Crash. Boom. El campo de batalla estalló con el sonido de los puños chocando, cada impacto enviando ondas de calor y choque que partían la piedra fundida. Mereoleona era implacable, sus golpes eran como los de una bestia desencadenada, crudos, salvajes e increíblemente rápidos. Se deslizó una y otra vez entre la guardia de Ablast, golpeando con los nudillos su cuerpo rocoso. Cada error que él cometía, ella lo castigaba inmediatamente. Una guardia descuidada dejó sus costillas al descubierto y ella le clavó el puño con un gancho ardiente. Otro paso en falso y su uppercut le golpeó la mandíbula, haciendo saltar chispas. Pero Ablast no se quedó ahí parado. Estaba aprendiendo. Cada intercambio, cada golpe, sus movimientos se volvieron más precisos, sus defensas más sólidas. El ardiente alienígena se estaba adaptando, y rápido. Mereoleona lanzó otro golpe salvaje, Ablast se giró hacia un lado y lanzó su puño fundido hacia adelante. ¡Zas! Su puñetazo le dio de lleno en el abdomen, sacándole el aire de los pulmones y haciendo que su cuerpo se inclinara hacia adelante por la fuerza. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, crack. Ablast siguió inmediatamente, su puño llameante se levantó y le dio de lleno en la cara, enviando brasas que se esparcieron por el cielo nocturno. La leona carmesí se tambaleó hacia atrás, deslizándose por la roca fundida, pero su risa volvió casi al instante, aguda y salvaje. Jaja se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano, mientras las llamas ardían con más intensidad alrededor de su cuerpo. No está mal, nada mal. Rugió, con los ojos brillando aún más de emoción. Ahora empiezas a luchar como una verdadera bestia. Mereoleona se abalanzó de nuevo, con el puño echado hacia atrás y ardiendo. Pero Ablast estrelló su pie llameante contra el suelo chamuscado. ¡Pum! ¡Fom! Una pared de fuego vivo brotó entre ellos, una barrera fundida que dividía el campo de batalla en dos. Su puño la golpeó, esparciendo brasas, pero la pared se mantuvo firme. Impresionante, gruñó, con los ojos brillando a través de las llamas rugientes. Pero necesitarás más que eso para detenerme. Extendió los brazos y las páginas de su grimorio se voltearon furiosamente. El maná se agitó a su alrededor, saturando el aire hasta casi asfixiarla. Calidus Brachium barraje. Rugió. Al instante, una tormenta de golpes ardientes salió disparada de su cuerpo, como una leona atacando en todas direcciones a la vez. Puños llameantes de maná puro estallaron a su alrededor, cada uno como una explosión en miniatura, obligando a Ablast a levantar los brazos en defensa mientras las bolas de fuego se estrellaban contra el suelo, desgarrando la piedra fundida. La fuerza de la descarga la empujó hacia atrás, dándole un respiro mientras columnas de fuego se elevaban en espiral, pintando el cielo de rojo y dorado. El propio Ultime Volcano pareció rugir en respuesta. Ablast bajó lentamente la guardia, sus grietas fundidas brillando más intensamente a medida que su cuerpo absorbía el calor en lugar de quemarse. Inclinó la cabeza hacia ella, divertido. ¿Así es como quieres jugar, eh? Su voz era como magma burbujeante. Plantó los pies, y el suelo bajo él brilló al rojo vivo.
Las llamas que rodeaban su cuerpo se arremolinaron con más fuerza, comprimiéndose en un vórtice abrasador que se retorcía hacia arriba como un tornado de fuego. El campo de batalla comenzó a dividirse en dos dominios ardientes. El de ella, salvaje y explosivo. El de él, concentrado e intenso. Mereoleona mostró los dientes, con el fuego crepitando sobre su piel como una armadura. Bien, gritó por encima del rugido de las llamas. Muéstrame todo lo que tienes, Eadblast. Las manos de Eadblast se incendiaron, las llamas se condensaron de forma antinatural, hasta que el aire brilló por la presión. Con un rápido movimiento de su brazo, desató el fuego acumulado. Un arco en forma de media luna de llamas comprimidas se disparó hacia adelante como una espada de energía fundida, atravesando el aire volcánico. Los instintos de Mereoleona gritaron, giró su cuerpo en el último instante, la media luna la rozó y dejó una hendidura humeante en el acantilado detrás de ella. Sus ojos se agrandaron. ¡Qué precisión! Pero antes de que sus pies pudieran tocar completamente el suelo, el propio campo de batalla la traicionó. ¡Wow! Desde debajo de ella, una imponente columna de fuego estalló, envolviéndola por completo en una columna infernal. La onda expansiva sacudió el terreno fundido, y chispas brillantes llovieron como meteoritos. Cuando el incendio finalmente se calmó, Mereoleona emergió, su ropa estaba chamuscada y rasgada, su piel marcada con rayas de hollín, pero su sonrisa brillaba más que nunca. La leona salvaje parecía más viva que antes. ¿Sí? Así es como debe ser. Rugió, con el fuego aún parpadeando en sus puños. Pero Eadblast levantó tranquilamente una mano fundida, con voz firme mientras sus llamas se atenuaban ligeramente. Tómatelo con calma, leona carmesí. Esto no es una lucha a muerte. Por un momento, el aire se detuvo, con el calor del volcán zumbando a su alrededor. ¡Ja! Mereoleona exhaló, y el fuego salvaje que rodeaba su cuerpo se dispersó en humo. Su sonrisa se suavizó, pero las llamas de sus ojos no. Tienes razón. Si siguiéramos así, derribaríamos esta montaña. Los dos guerreros se quedaron de pie en medio del campo de batalla abrasado, cada uno reconociendo al otro, no con palabras, sino con el vínculo tácito de quienes habían puesto a prueba su fuerza. Con un destello de luz verde, flash, la forma ardiente de Eadblast se condensó de nuevo en forma humana, con la ropa ligeramente chamuscada, pero con una expresión tranquila y serena. El campo de batalla abrasado de la montaña Ultime Volcano yacía en silencio, con el humo elevándose en perezosas espirales hacia el cielo. Mereoleona, quitándose una mancha de hollín de la mejilla, ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa juguetona. Sonrisa, ya que hemos terminado aquí, ¿qué tal si me acompañas a mis aguas termales privadas? Ben arqueó una ceja, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. ¿Tus aguas termales privadas? Ella asintió con entusiasmo, señalando un estrecho sendero que serpenteaba por la ladera volcánica. Asintió con la cabeza. El vapor se elevaba desde abajo, llevando consigo el aroma de los minerales y el leve crepitar del calor geotérmico. Es mi pequeño refugio después de un entrenamiento intenso. Perfecto para relajarse y comparar habilidades con los amigos. Él se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Risa. De acuerdo, tú primero. Mientras se dirigían hacia las aguas termales, la tensión de la batalla se fue disipando poco a poco. Los pasos de Mereoleona eran ligeros, casi saltarines por la emoción, mientras relataba animadamente partes de su régimen de entrenamiento, con una sonrisa contagiosa. Ben, por una vez, se permitió un raro momento de tranquilidad, disfrutando no solo del calor del aire de la montaña, sino también de la alegre energía de la ardiente leona a su lado. Cuando llegaron a la piscina privada de vapor, el sol de la tarde pintaba las rocas que los rodeaban con una luz dorada, proyectando reflejos danzantes a través de la niebla ascendente. Mereoleona se sumergió en el agua con un suspiro de satisfacción, mientras que Ben simplemente se recostó contra el borde, dejando que el calor se filtrara en sus músculos. No está mal, dijo, mirándola. Esto podría ser incluso mejor que entrenar. Mereoleona se rió, y el sonido resonó en las paredes rocosas. ¿Tú crees? No te preocupes, la próxima vez que entrenemos, me aseguraré de que sientas el verdadero calor. Y por un momento, en medio del vapor y el calor volcánico, el propio volcán pareció detenerse en señal de aprobación, dejando que los dos guerreros disfrutaran simplemente de la calma después de la tormenta. Capítulo 128. Aguas termales. Ben se recostó contra la suave roca volcánica, con los ojos cerrados, dejando que el vapor lo envolviera como una manta.
Por primera vez en días, el peso sobre sus hombros parecía haberse aliviado, su mente estaba en calma y su cuerpo finalmente se relajaba tras el choque de fuego y puños. Frente a él, Mereoleona estaba sentada medio sumergida, con un brazo apoyado en el borde de la fuente. En la otra mano tenía una botella de vidrio oscuro, que brillaba por la condensación a pesar del calor. Se la llevó a los labios, dio un largo trago y soltó un suspiro de satisfacción, como si el alcohol le quemara tanto como su maná. Oye, le llamó, lanzándole la botella con despreocupada precisión. Te gustará. Ben abrió un ojo, la atrapó y la miró con escepticismo. ¿En serio? ¿Mezclar aguas termales y alcohol? La mejor combinación que jamás encontrarás. Ella sonrió, mostrando sus afilados dientes. Sonrisa confía en mí. Él se encogió de hombros, levantó la botella y dio un trago. Gulp, el líquido era fuerte, ahumado y ardiente al bajar, casi como beber llama líquida. Sus ojos se abrieron ligeramente por el ardor, pero luego el calor se extendió por su pecho, mezclándose con el vapor, y soltó una pequeña risa. Cucu cuando le devolvió la botella, Mereoleona ladeó la cabeza y sonrió. Sonrisa burlona. El rostro normalmente tranquilo de Ben se tiñó de un ligero rubor rosado en las mejillas. Ja. Lo sabía, dijo ella con voz triunfante. Ya lo estás sintiendo. Te lo dije. Es la mejor recompensa después de una pelea. Un entrenamiento brutal, una piscina humeante y una bebida que pega tan fuerte como un puñetazo. Ben se rió entre dientes, frotándose la nuca, con un tono más ligero de lo habitual. Risa, lo admito, no está mal. Aunque es más fuerte de lo que esperaba. Bien. Mereoleona inclinó la botella hacia atrás y luego la bajó, con los ojos brillantes de picardía. Si es demasiado para ti, me la terminaré yo. Ben sonrió, sacudiendo la cabeza. Sonrisa, ni lo sueñes. Volvió a coger la botella. El sonido de sus risas compartidas resonó en la cavernosa caverna, mezclándose con el burbujeo del manantial, hasta que incluso el volcán pareció retumbar con silenciosa diversión. La botella describió otro arco perezoso a través del vapor, aterrizando limpiamente en la mano de Ben. Dio un trago, saboreando el ardor ahora que se estaba acostumbrando a él, y luego se la devolvió. Mereoleona la atrapó sin mirar, con la mirada distante por una vez. ¿Sabes? Dijo, recostándose contra la roca, con la voz más baja y tranquila. Cuando era una mocosa, solía volver loco a mi hermano. Fuego León siempre era el correcto. Las reglas, el orden, el apellido, toda esa basura noble. Ben abrió un ojo y sonrió levemente. Sonrisa burlona. Déjame adivinar, ¿no te importaba mucho nada de eso? Ella soltó una carcajada y luego dio un largo trago a la botella. Jaja, me importaba un comino. Me escapaba, cazaba bestias, provocaba peleas, incluso prendía fuego a cosas solo por la emoción. Y el pobre Fuego León siempre me perseguía, tratando de hacerme volver al redil. Su sonrisa se amplió, pero había un destello de picardía en sus ojos. Sonrisa. Una vez, lo engañé con una de mis bromas. Una grande. Se suponía que íbamos a entrenar en las montañas, pero le tendí una trampa. Cayó directamente en ella y, ¡boom! Quedó colgado boca abajo de un árbol, rugiendo como un cachorro de león. Ben se rió entre dientes, imaginándose al estoico capitán atrapado en una posición tan ridícula. Risa entre dientes, pero, el tono de Mereoleona cambió, ahora más oscuro. No fue él quien me castigó por ello. Ese honor recayó en ella. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Apretó la mandíbula y rechinó los dientes de forma audible mientras volvía a inclinar la botella. Teresa Ratual. Mi maestra. Mi demonio. Las llamas de las aguas termales parecieron parpadear cuando su maná se disparó inconscientemente. No le importaba que fuera una niña. No le importaba si lloraba, sangraba o me desmayaba. Cada vez que rompía una regla, cada vez que me resistía, me hacía entrenar más duro. Me machacaba hasta que pensaba que se me iban a romper las piernas. Me hacía luchar contra bestias que deberían haberme matado. Me decía que el dolor era el único maestro al que valía la pena escuchar. Las uñas de Mereoleona se clavaron en la piedra, y el vapor silbaba donde su maná ardía. Ben no la interrumpió. Se limitó a sentarse en silencio, observándola, con expresión imperturbable. Los labios de Mereoleona se curvaron en una mezcla entre un gruñido y una sonrisa. Sonrisa la odiaba. Todavía la odio. Pero, maldita sea, me hizo fuerte. Lo suficientemente fuerte como para aplastar a cualquiera que piense que el fuego se puede domar. Lo suficientemente fuerte como para ser quien soy hoy. Mostró los dientes, levantó la botella en alto y bebió hasta vaciarla.
Cuando la bajó, respiraba con dificultad y tenía el rostro enrojecido, no solo por el alcohol, sino por los recuerdos. Burbujas, burbujas durante un largo rato, el único sonido fue el burbujeo del manantial. Entonces, Ben finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Parece que ella te forjó en el fuego. El tipo de entrenamiento que la mayoría de la gente no sobreviviría. Se reclinó y la miró a los ojos. La odiabas, pero no te quebró, la respetas. Saliste más fuerte. Eso no es solo mérito suyo, es mérito tuyo. Mereoleona lo miró fijamente durante un instante y luego se echó a reír. Ruidosa, salvaje y ardiente, como ella. Ja. Tienes toda la razón. Rugió, golpeando la botella vacía contra la roca. Ella intentó quebrantarme, pero yo ardo más que su infierno. Por eso sigo aquí, y por eso nadie puede apagar mis llamas. Sus ojos brillaban, feroces y vivos, mientras se inclinaba hacia Ben, con su sonrisa de vuelta con toda su fuerza. El estallido de la botella vacía al golpear las rocas aún resonaba débilmente cuando Mereoleona se levantó, solo para resbalar con el pie en la piedra resbaladiza. Con un repentino chapoteo de agua, se cayó hacia adelante y aterrizó directamente en el regazo de Ben. El mundo pareció detenerse. Durante un largo latido, ninguno de los dos se movió. El vapor se enroscaba a su alrededor como un velo, y el único sonido era el burbujeo del manantial. Ben abrió mucho los ojos y se le cortó la respiración. Mereoleona parpadeó, atónita, su ardiente bravuconería se esparció como brasas al viento. Sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Su cabello húmedo se pegaba a su mejilla, sus labios se entreabrieron ligeramente y sus mejillas sonrojadas no eran solo por el alcohol. Ben podía sentir el calor que irradiaba de ella, no solo su maná, sino algo más crudo, más humano. Su corazón latía con fuerza, el peso de ella presionándolo ligeramente contra él. Tragó saliva con dificultad, tratando de no pensar en la peligrosa corriente que de repente se había encendido entre ellos. Mereoleona chasqueó la lengua con fuerza, como si se regañara a sí misma, pero cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él. Y todo se congeló de nuevo. Ben siempre la había visto como la salvaje leona carmesí, indómita e inflexible, con un espíritu más ardiente que cualquier llama. Pero ahora, sus ojos no ardían con furia ni fuerza. Brillaban, más suaves, atrayéndolo como un péndulo que se balanceaba de un lado a otro, atrayéndolo a un trance del que no podía salir. Por primera vez, Mereoleona no era solo una guerrera. Era una mujer. Y por primera vez, Ben no sabía si estaba más aterrorizado, o más cautivado. El silencio se prolongó, el calor de la primavera los envolvía como un capullo. Ni Ben ni Mereoleona se movieron, pero el aire entre ellos se volvió más denso, cargado de algo mucho más ardiente que el vapor. Entonces, algo dentro de Mereoleona se rompió. Se inclinó hacia adelante, de forma brusca e instintiva, y antes de que Ben pudiera siquiera procesarlo, sus labios se presionaron contra los de él. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Su beso no fue calculado, ni medido, fue crudo, salvaje, nacido del instinto y el alcohol, del fuego que siempre ardía en sus venas. Ni siquiera parecía saber lo que estaba haciendo. Simplemente lo hizo. El corazón de Ben latía con fuerza en su pecho. Por un momento se quedó paralizado, atrapado en la incredulidad. Pero entonces, con una brusca inspiración, actuó. Sus manos se deslizaron alrededor de su espalda, atraéndola hacia él con una fuerza repentina que la hizo sobresaltarse. El sonido de sorpresa en su garganta se ahogó cuando él profundizó el beso, dejando de dejarla llevar por su instinto imprudente y tomando el control. Sus labios se movieron contra los de ella con ferocidad, mostrándole el ritmo, la presión, el significado que había detrás. Los ojos de Mereoleona se abrieron de par en par al principio, sorprendida por la intensidad. Pero su sorpresa solo duró un instante, antes de que la comisura de sus labios se curvara hacia arriba en una leve sonrisa. Sus manos, antes rígidas a los lados, se levantaron para agarrar sus hombros, con los dedos clavándose en su piel como si lo retaran a ir más allá. El beso se volvió más ardiente, más intenso, como dos llamas que chocaban y se fusionaban en un fuego furioso. En ese momento, no había rey, ni leona carmesí, ni reglas, ni restricciones. Solo había calor, salvaje, incontrolable y suyo. Capítulo 129. La atmósfera entre Ben y Mereoleona se volvió aún más intensa. Sus labios se chocaron de nuevo, una tormenta de calor y urgencia, como si ambos hubieran estado conteniéndose durante demasiado tiempo.
El aliento de Mereoleona era cálido contra su mejilla, sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo hacia ella con una ferocidad que hizo que el pulso de Ben se acelerara. Él respondió a su fuego con el suyo, con las manos firmes en su cintura antes de deslizarse por su espalda, atraerla hacia él hasta que no quedara espacio entre ellos. El vapor que se elevaba del manantial envolvía sus cuerpos entrelazados, haciendo desaparecer el mundo exterior. Cada sonido, splash, el chapoteo del agua, el eco de sus respiraciones entrecortadas, se sentían amplificados en la quietud. Ben se apartó lo justo para mirarla a los ojos, y por un instante, la ardiente leona pareció desarmada, su mirada se suavizó con algo que rara vez mostraba a nadie. No era solo deseo en sus ojos, sino confianza, del tipo que ardía aún más profundamente. «Eres peligroso», susurró ella, rozando sus labios con los suyos mientras hablaba. «Y te encanta», murmuró Ben, antes de volver a reclamar su boca. «Besos». El beso se intensificó, ahora más lento, más deliberado, como dos llamas que se entrelazan hasta convertirse en una sola. Sus uñas se clavaron en sus hombros, sus manos recorrieron la línea de su columna vertebral, y el calor entre ellos rivalizaba con el volcán bajo sus pies. La noche se alargaba, el vapor se elevaba y la pasión entre ellos no hacía más que crecer, desbordándose hasta el punto de no retorno. Castillo Vermilion, Fuego León disfrutaba de su té mientras miraba por la ventana al cielo. Entonces sus ojos se desplazaron hacia el árbol genealógico de la familia Vermilion que colgaba de la pared. La taza de porcelana se resbaló de la mano de Fuego León y cayó sobre el platillo con un tintineo, mientras su rostro, normalmente sereno, se contraía en una expresión de total incredulidad. Se inclinó hacia adelante y entrecerró sus agudos ojos para mirar el resplandeciente árbol genealógico. Ahí estaba, inconfundible. El retrato de su hermana, grabado para siempre con esa sonrisa salvaje, ahora mostraba una conexión que había cambiado. La línea roja ardiente de la sangre Vermilion se había suavizado hasta convertirse en un rosa pálido y pulsante. Un color que no hablaba de parentesco, ni de deber, sino de amor. Parpadeo, 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 Fuego León parpadeó rápidamente, casi convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero no, la magia nunca mentía. El árbol genealógico estaba tejido con la propia línea de sangre Vermilion, un antiguo encantamiento que registraba verdades que nadie podía ocultar. «Mereoleona», susurró, con una voz inusualmente inestable. Sus dedos rozaron la pared donde brillaba la tenue línea rosa, trazando su recorrido a través de las extensas ramas de su linaje, conectando a su tempestuosa hermana con alguien. Pero el árbol no revelaba ningún nombre hasta que el vínculo se reconocía por completo. Por ahora, solo mostraba su lado, brillando débilmente como si esperara a su contraparte. Fuego León se recostó pesadamente, olvidándose de su té. Su mente disciplinada se aceleró, ¿quién podría domar a la leona de su casa lo suficiente como para despertar algo así en su corazón? Y lo que es más importante, ¿qué caos se desataría cuando el escuadrón del león carmesí se enterara? Una rara sonrisa se dibujó en sus labios a pesar suyo. Así que, incluso tú, Mereoleona. El sonido de una taza de té rompiéndose resonó en los pasillos del castillo Vermilion. Leopold irrumpió en la oficina de su hermano, con su habitual sonrisa ardiente en el rostro. Sonrisa, hermano. ¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Fuego León permaneció en silencio, con la mirada fija en el extenso árbol genealógico de la familia Vermilion. La sonrisa de Leopold se desvaneció. Siguió la mirada de su hermano y, en el momento en que sus ojos se posaron en el brillante hilo de color rosa pálido, se quedó boquiabierto. La vibrante imagen de su hermana, sonrisa salvaje, ojos penetrantes, presencia ardiente, ahora tenía una tenue línea rosa que se alejaba de ella. No puede ser, Leopold se quedó paralizado. Su voz se quebró en un grito. Imposible. La palabra resonó en las paredes de piedra. Como si fuera una señal, Mimosa abrió la puerta, sosteniendo orgullosa su grimorío. Primo, he perfeccionado mi nuevo. Se detuvo a mitad de la frase, sorprendida por el arrebato de Leopold. Sus ojos se posaron en el árbol. En cuanto vio la delicada línea rosa unida al retrato de Mereoleona, su rostro palideció. Eso no puede ser cierto, susurró, acercándose. Lady Mereoleona, enamorada. Los tres se quedaron mirando el árbol genealógico encantado de la pared como si fuera una broma cruel. Leopold, temblando de incredulidad, murmuró entre dientes. Quienquiera que haya conseguido domesticarla, ¿es siquiera humano? Fuego León finalmente exhaló un largo y profundo suspiro, pellizcándose el puente de la nariz.
Suspiró. Esa es precisamente la pregunta, Leopold. La oficina quedó en silencio, salvo por el parpadeo de la tinta encantada del árbol genealógico, que brillaba con un tenue color rosa, como si se burlara de su atónita incredulidad. Leopold fue el primero en romper el silencio, agarrándose la cabeza como si fuera a explotar. No tiene sentido. Mi hermana odia a los nobles holgazanes, odia a los hombres fanfarrones y, sin duda, odia a los cobardes. ¿Quién podría sobrevivir siquiera un día a su lado, y mucho menos conquistar su corazón? Fuego León mantuvo la compostura, bebiendo los restos de su té con deliberada calma. Especular no ayudará. Pero Leopold ya estaba dando vueltas frenéticamente, alzando la voz con cada nombre que mencionaba. ¿Fue el capitán Yami? Es lo suficientemente loco como para luchar contra ella con las manos desnudas y reírse de ello. Oh. Espera, ¿qué hay de Fancel Kruger, el calvo fanático del entrenamiento? No, ella lo quemaría vivo antes incluso de mirarlo. ¿Y sí? Leopold se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Y si es algún guerrero extranjero de otro reino? ¿Algún misterioso hombre bestia con sangre de dragón en las venas? Las mejillas de Mimosa se sonrojaron ante el dramatismo de su primo. Se retorció las manos y susurró nerviosa. Sea quien sea, si Lady Mereoleona lo aceptó, debe de ser aterrador. Fuego León dejó la taza sobre la mesa con un fuerte tintineo. Tintineo volvió la mirada al árbol genealógico y entrecerró los ojos. Sea quien sea, lo descubriremos. Y cuando lo hagamos, solo espero que sea lo suficientemente fuerte como para soportar la llama que lleva mi hermana. De lo contrario. El tenue resplandor rosado de la línea encantada latía suavemente, como si se burlara de ellos una vez más. Leopold gimió y se desplomó en una silla. Mientras tanto, cerca de la aldea de Age, las piernas del anciano se movían cada vez más rápido, cada paso le provocaba un dolor agudo en su maltrecho cuerpo, pero siguió adelante, impulsado por una urgencia desesperada. El bebé que llevaba en brazos se movió y un suave gemido escapó de sus pequeños labios, y él murmuró en voz baja. Aguanta, solo un poco más. Las sombras parpadeaban en los bordes de su visión, moviéndose con un propósito siniestro. Podía sentir cómo se acercaban, silenciosas, implacables, como humo que se entrelaza en la noche. Apretando los dientes, se lanzó hacia adelante, obligándose a ir más rápido, ignorando el dolor en sus miembros y el escozor de la sangre que se filtraba a través de la ropa rasgada. Todos sus instintos le gritaban que sobreviviera, que protegiera al niño, que no dejara que cayera en manos de lo que fuera que lo perseguía. Las luces del pueblo aún eran tenues en la distancia, pero representaban la esperanza, un refugio fugaz. Le susurró al bebé. Ya casi llegamos, pronto estaremos a salvo. Y con un último esfuerzo, corrió hacia Age, con las sombras bailando justo detrás de él, implacables e inflexibles. Finalmente, se topó con un orfanato. Se apresuró, dejó al niño en la puerta y llamó con fuerza. Luego se escondió rápidamente detrás de uno de los pilares. La puerta se abrió con un chirrido, revelando al padre Orsi, cuyos ojos se agrandaron al ver el pequeño bulto a sus pies. El bebé se movió ligeramente, dejando escapar un suave gemido, y Orsi frunció el ceño con preocupación. Frunció el ceño con delicadeza, tomó al niño en sus brazos y murmuró en voz baja. ¿Quién podría abandonar a un ser tan inocente? Desde su escondite detrás de la columna, el anciano dejó escapar un suspiro de alivio, suspiro aunque su cuerpo aún temblaba por el agotamiento y el dolor. Las sombras permanecían en los bordes del callejón, parpadeando como llamas oscuras, pero se obligó a permanecer agachado, conteniendo la respiración. Todos sus músculos estaban tensos, listos para saltar si se acercaba el peligro. Una vez que se aseguró de que el bebé estaba a salvo en el interior, el anciano se deslizó silenciosamente entre las sombras, cojeando pero decidido. Su mente se aceleró. Tenía que encontrar un lugar donde esconderse, recuperarse y planear su próximo movimiento. La vida del bebé dependía de ello y no podía fallar. El viento susurraba por las estrechas calles de la aldea de Age, llevando consigo el débil susurro de un movimiento detrás de él. Quienquiera o lo que fuera que estuviera observando tendría que esperar. Había cumplido con su parte, por ahora. Mientras tanto, el padre Orsi miró al inocente niño que tenía en sus brazos. Si realmente es amor, entonces que los dioses ayuden a ese pobre tonto. Todas las sombras que se movían a lo largo de los bordes del camino parecían latir con intención, pero el anciano se mantuvo pegado al pilar, con los músculos tensos y los sentidos alerta. Sus heridas palpitaban con cada respiración superficial, pero el peso de la vida del bebé en su conciencia lo impulsaba a seguir adelante.
Murmuró entre dientes, apretando los dientes. No puedo, no dejaré que le pase nada. Una vez que estuvo seguro de que la niña estaba a salvo, se alejó del orfanato con movimientos cuidadosos, casi fantasmales. Necesitaba desaparecer en algún lugar tranquilo, curarse, descansar y esperar. En algún lugar donde los cazadores no lo encontraran, todavía. Arriba, el viento susurraba entre los callejones, trayendo consigo un frío que prometía que las sombras finalmente lo habían alcanzado. Los ojos del hombre parpadearon en la oscuridad por última vez, jurando en silencio. Sobreviviría. No tenía otra opción. No mientras la vida de ese niño siguiera en juego. Capítulo 130. Mientras el anciano se abría paso a través de las densas sombras del bosque, sus desgastadas sandalias chocaban contra raíces y ramas caídas. Su respiración era entrecortada, cada inhalación una lucha contra el agotamiento. Entonces, ¡fuip! Un silbido agudo cortó el aire nocturno. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor como el fuego le recorrió la pierna. Una flecha con punta de piedra dentada le había atravesado la rodilla. ¡Arc! El grito de dolor del anciano rasgó la noche mientras la flecha se clavaba profundamente en su rodilla. Se derrumbó por un momento, agarrándose el ástil, con la sangre rezumando entre sus dedos. Su respiración era entrecortada. Jadeo, jadeo, sin embargo, sus ojos, ardiendo con determinación, permanecieron fijos al frente. No podía detenerse. No ahora. Se obligó a ponerse de pie, arrastrando su pierna herida detrás de él, cada paso una agonía. Entonces, el silbido de más flechas cortó el aire. Swish, una tormenta de flechas con puntas de piedra llovió sobre él, algunas se clavaron en los árboles a su alrededor, otras le rozaron los brazos y los hombros. Una le rozó la cara por poco. Los cazadores no intentaban acabar con él rápidamente, querían mutilarlo, para que le fuera imposible escapar. Maldita sea, siseó, tambaleándose hacia un claro. Su visión se nubló y sus fuerzas se desvanecieron. Pero el destino, o tal vez la cruel ironía, intervino. Su bota se enganchó en una gruesa raíz que sobresalía de la tierra y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Tud. Tud. Golpe. Golpe. Se aferró desesperadamente al suelo, y su mano se cerró alrededor de otra raíz. Por un instante, la esperanza brilló. Pero la madera se desprendió de su agarre con un crujido repugnante. Crujido al instante siguiente, estaba cayendo, con las ramas azotándolo, el mundo convertido en un borrón de sombras y dolor. Entonces, una repentina ingravidez. Se estrelló contra una cascada rugiente, y el frío gélido de la cascada lo envolvió. Splash, la corriente era despiadada, arrastrándolo hacia abajo, a las profundidades turbulentas. Su cuerpo fue golpeado contra rocas ocultas, mientras el río lo engullía por completo, llevándolo a la oscuridad. Arriba, en la cresta, las sombras se alzaban al borde del acantilado, observando. Silencio. Calculando. Orfanato de la aldea de Age. Dentro de los silenciosos pasillos del orfanato, el padre Orsi cerró la pesada puerta de madera detrás de él, amortiguando el eco de los vientos nocturnos. La niña se movió suavemente en sus brazos, envuelta en una manta gastada, con sus pequeñas manos cerradas en puños. La hermana Lily apareció desde el pasillo, abriendo mucho los ojos al ver el bulto. «Padre, ¿eso es?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su tono. «Sí», respondió el padre Orsi con suavidad, bajando la voz para no asustar a la niña. «Alguien la dejó en la puerta. Pobrecita, abandonada así». Le dedicó a la pequeña una sonrisa cansada antes de señalar con la cabeza hacia la cocina. «Hermana Lily, traiga un poco de leche caliente, por favor. Rápido, debe de estar hambrienta». Sin dudarlo, Lily asintió y se apresuró a cruzar el pasillo. Orsi entró en su despacho, iluminado solo por una única linterna. Dejó a la niña sobre el escritorio y le ajustó con cuidado la manta. Por primera vez, la observó detenidamente el rostro. La suave curva de sus mejillas, la leve pero notable opacidad de sus ojos. Su expresión vaciló. ¿Ciega?, susurró para sí mismo, inclinándose más cerca para asegurarse. La comprensión lo golpeó como un peso en el pecho. Un comienzo tan frágil para alguien tan joven. Sus dedos se cernieron cerca de la diminuta mano de ella y, cuando ella instintivamente agarró su pulgar, algo se suavizó en sus rasgos. Tras un momento de reflexión, Orsi dejó escapar un suspiro y sus labios esbozaron una leve sonrisa paternal. Suspiró. «Eres una luchadora, ¿verdad? Lo suficientemente fuerte como para llorar para que todo el mundo te oiga, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso sin ver».
Se recostó en su silla, con la mirada pensativa. Un nombre, entonces, te mereces uno. Algo que transmita calidez. Esperanza. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las contraventanas de madera, pintando con un suave tono dorado la pequeña y tosca habitación. El aire aún conservaba el leve calor del maná de la montaña en la que se encontraban, que en realidad es una zona de maná, y el zumbido omnipresente de la energía del volcán Ultime hacía que las paredes parecieran cobrar vida. Ben se despertó, parpadeando ante el resplandor. Su cuerpo le dolía agradablemente por el enfrentamiento del día anterior, el tipo de dolor que proviene de superar los límites en lugar de sufrir heridas. Al moverse ligeramente, lo sintió. Un peso que lo presionaba. Al mirar hacia abajo, se le cortó la respiración. Mereoleona yacía acurrucada contra él, con su melena ardiente derramándose sobre su pecho como una cascada llameante. Pero la feroz leona curtida en 1000 batallas del día anterior había desaparecido. Mientras dormía, sus rasgos se suavizaron y sus labios se entreabrieron ligeramente en un ritmo tranquilo. Se aferró a él con fuerza, abrazándolo como un niño que se aferra a su tesoro más preciado. Ben no pudo evitar soltar una risita. Risa así que esta es la infame leona carmesí, abrazándome como un koala, susurró, con cuidado de no despertarla. El contraste era sorprendente. La mujer que había rugido con furia volcánica hacía solo unas horas ahora parecía una princesa dormida, vulnerable en su sueño, confiando en él lo suficiente como para mostrarle ese lado. Sin llamas, sin aristas, solo calidez. Durante un breve instante, Ben se limitó a observarla, con el ritmo de su respiración sincronizado con el suyo. Algo le oprimía el pecho. Una extraña mezcla de ternura e incredulidad. Pensó. Si sus subordinados la vieran así, pensarían que estoy mintiendo descaradamente. Los primeros movimientos llegaron con un gemido sordo. Gruñido Mereoleona frunció el ceño, fruncimiento de ceño arrugó la nariz como si la luz del sol matutino se atreviera a burlarse de ella. Se movió contra él, apretando instintivamente los brazos alrededor del torso de Ben antes de quedarse repentinamente paralizada. Sus ojos ámbar parpadearon, enfocando, y luego se abrieron con horror. Se dio cuenta exactamente de quién era la persona a la que abrazaba. ¿Qué? Siseó, retrocediendo un poco. Su rostro se sonrojó, un rubor que rivalizaba con la roca fundida. Yo debí, no te atrevas a decir nada, mocoso. Intentó levantarse, recuperando su habitual bravuconería. Pero el efecto se vio traicionado por el rubor de sus orejas y la vacilación de sus movimientos. Por una vez, la gran leona carmesí parecía una doncella nerviosa atrapada en algo de lo que no podía escapar. Ben ladeó la cabeza sobre la almohada, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Sonrisa burlona ya te haces la dura? Hace un minuto parecías bastante cómoda. Apretó la mandíbula, casi rechinando los colmillos. Cállate. Ladró, echando hacia atrás su cabello como para sacudirse la vergüenza. Era solo el calor de la zona de maná que me hacía. No terminó la frase. Porque, con un movimiento rápido, el brazo de Ben la rodeó por la cintura, atrayéndola hacia él antes de que pudiera retroceder. Su cuerpo se tensó y su rostro se sonrojó al encontrarse una vez más contra su pecho. Tú. Comenzó a decir, pero sus palabras se disolvieron en una inhalación aguda. Segunda ronda. Bromeó Ben, ampliando su sonrisa burlona. Sonrisa burlona. La tensión se rompió como yesca seca que prende fuego. La vergüenza de Mereoleona quedó instantáneamente eclipsada por algo más feroz. Esos ojos ardientes que se encendían con el mismo espíritu salvaje que la hacía temida en todo el reino. ¿Crees que puedes jugar conmigo, chico? Rugió, pero su voz se quebró con un temblor que delató su acelerado corazón. El aire entre ellos se espesó, el maná chispeaba, el calor se elevaba de sus cuerpos. Su enfrentamiento del día anterior había sido de llamas y furia, pero esto era algo completamente diferente. Una batalla de voluntades, de pasión, de quién cedería primero. Ella lo empujó, pero Ben solo la apretó más fuerte, sus frentes chocando como si estuvieran enfrentándose en un duelo. Sus uñas se clavaron en sus hombros, no por malicia, sino por pura energía incontrolable. Él respondió con una risa baja, una mano deslizándose por su espalda con deliberada lentitud. Ella abrió mucho los ojos y contuvo el aliento, y entonces la leona atacó. Con un gruñido, Mereoleona estrelló sus labios contra los de él, sus bocas chocando con la misma ferocidad que había definido sus puños el día anterior. No fue elegante. No fue delicado. Fue crudo, hambriento, salvaje, un infierno apenas contenido.
Ben la recibió de frente, inclinándola hacia él, profundizando el beso hasta que ella dejó escapar un sonido ahogado, mitad ira, mitad rendición. La habitación se llenó de calor, el maná ardiendo sin control, las paredes temblando mientras su batalla se reavivaba en esta nueva y temeraria forma. La leona carmesí nunca había conocido la moderación. Y Ben no era de los que se echaban atrás. Esta pelea no tuvo ganador. Solo fuego. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.